Mateo capítulo 14. El mensaje de hoy se llama Soy yo, no temas. Y no sé, pues creo que la función de un pastor es básicamente tratar de conocerles, de poder saber dónde está cada quien. Obviamente el trabajo es un poco difícil saber y conocerlos a todos individualmente y saber exactamente por qué están pasando todos. Pero he visto que este último tiempo, pues varios han estado pasando por problemas, por pruebas, por situaciones difíciles, donde a veces son bastante complicadas, algunas más dolorosas que otras. Y creo que pues Dios me guió a recordar y a ver una historia donde vamos a ver eso, el miedo, el temor, en gente, en discípulos, no en gente que no creía en Jesús o no cree en Dios, sino que en personas que eran discípulos. Y creo que nuestra vida como cristianos no está exenta de momentos de miedo y de pruebas. Y realmente Jesús tiene bastante que decirnos al respecto. Y si ves ahí el dibujito, pues no sé cuántos de ustedes hayan estado en una tormenta en mar abierto y en un bote a remos, no en un crucero, no en un barco, no en un ferry, en un barco de 4 o 5 metros por 2 metros en una tormenta a mar abierto. Es complicada la cosa, y si vas remando, pues peor. Hace un par de meses vimos la historia de Jesús cuando Él va en la barca y está dormido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Y viene una tormenta. Ahora es una segunda tormenta. La historia que vamos a ver hoy no es la misma de Lucas. Es una segunda ocasión en la cual los discípulos ahora bajo otras circunstancias, ellos van a enfrentar una tormenta. Ahora, ¿cuántos de ustedes o de nosotros hemos viajado en avión? Muchos, probablemente casi todos quizás. Si te recuerdas, cuando te sientas aparece la aeromoza o te ponen un video de las instrucciones para el procedimiento en caso de turbulencias o en caso de emergencias en pleno vuelo. ¿Cuántos de nosotros realmente le prestamos atención a eso? Yo veo a la gente pues viendo su celular, leyendo algo, realmente no prestando mucha atención. Quizás ya lo han oído muchas veces, pero el asunto es que uno nunca sabe cuánto la emergencia va a salir. Entonces aquí realmente vemos un procedimiento de dónde debemos de poner nuestro corazón en medio de turbulencias. Y es lo que vamos a ver en esta historia. En la Biblia ves que Dios levantó o ocurrieron tormentas en diferentes historias y en diferentes hombres. Y hay ciertas tormentas que son tormentas, podríamos decir, de corrección, o son sucesos que ocurrieron para personas que no estaban caminando en la voluntad de Dios. Si alguien se recuerda de alguien, ese es Jonás. Jonás, Dios levanta una tormenta porque Jonás está huyendo de la voluntad de Dios. Y Dios levanta una tormenta para direccionarlo a donde Él lo quiere. Y así hay tormentas en nuestra vida. A veces ocurren porque estamos siendo desobedientes a Dios. Y Él nos ama tanto que va a armar y va a hacer algo para volvernos a ponernos en la dirección en la cual Él quiere que estemos. Pero la tormenta, hay otras tormentas como la que vamos a ver esta mañana, que no es por desobediencia. Aquí vemos que estos hombres están siendo 100% obedientes a Jesús. Y aún a pesar de eso, vienen tormentas y vienen dificultades y vienen situaciones que son complicadas y son discípulos. Entonces vamos a ir ahí a Mateo 14 y vamos a leer desde el verso 22 al 33. Vamos a leer todo el párrafo para entender el contexto y dice así. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. La oración más corta, ¿ves? Que hay en la Biblia. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces vemos esta historia que está, para poder comprender realmente, sobre todo la primera parte, tenemos que recordar, y después lo puedes leer, los versículos que están antes. ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? Jesús alimentó una multitud. Multiplicó los panes, los peces, y dice en los evangelios que 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres, mujeres y niños, comieron de todo lo que se juntó y sobró mucho. Y en ese momento es que está ocurriendo esta historia, después de que eso acaba de ocurrir. Y es interesante, fíjate en el verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Acaba de Jesús de multiplicar todo eso, y están comiendo, y todavía al parecer no ha terminado el día, obviamente. Jesús los manda, dice, rápido y enseguida a los discípulos que se suban a una barca y que crucen al otro lado de la ribera. ¿Por qué hay tanta prisa de Jesús para que los discípulos se suban a la barca y se vayan de ahí? De hecho, es Jesús quien se queda para lidiar con la gente, para despedir a la gente. Tú ves la historia en Mateo, aquí la estamos viendo en Marcos, en Juan menciona, y en esas ocasiones ve que es Jesús el que se queda a despedir a la gente. Jesús manda a sus discípulos antes a que crucen. ¿Por qué será? Mira, la palabra la palabra hizo quiere decir obligó, forzó en el original. O sea, realmente Jesús los obligó y vámonos y súbanse y se me van de acá. Váyanse de aquí, no quiero que estén acá. ¿Qué habrá sido lo que causó a Jesús que realmente los forzara y los apresurara a que crucen luego al otro lado, porque Jesús no quiere que estén ahí? Es importante entender la escena y lo que está ocurriendo. Y para ver eso vamos a Juan 6, así rapidito. En Juan 6 vamos a ver por qué realmente Jesús los manda, los obliga a salir rápido de ahí. Juan capítulo 6, verso 14 al 15. Juan 6, verso 14 al 15. Es la misma cena, es la alimentación de las multitudes. Y dice lo siguiente, el verso 14 al 15, dice: aquellos hombres entonces, los que recibieron los peces, los que comieron de la alimentación de Jesús, fíjate, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Tú dices: oh, está increíble. Pero fíjate la reacción de Jesús. Pero Jesús, marca un contraste. Pero Jesús, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y es que despide a los discípulos y él se va al monte. ¿Por qué Jesús manda y corre y obliga a los discípulos a cruzar rápido? Es por esto. Jesús ve realmente la reacción en la gente con este milagro de alimentar. Y empieza a ver algo peligroso, algo que no es correcto, que no le gusta. Y es que la gente empieza a ver a Jesús y dices: wow, este es el profeta que está anunciado, vamos a hacerlo rey ahora. Ahora, ¿con qué batallaron los discípulos siempre? ¿Con qué batalló la gente siempre al ver a este Jesús? Lo que ellos no lograban comprender era realmente el estereotipo del Mesías que realmente fue Jesús, con la idea que ellos tenían de quién debía de ser este Mesías. Ellos esperaban a un Mesías, a un rey político, a un rey terrenal, alguien que realmente viniera a liberarlos de los romanos, que estableciera su reino físico en ese momento. Entonces Jesús empieza a ver de que la gente empieza a decir: sí, vamos a declararlo rey, vamos a ponerlo como nuestro rey. Y eso no era la voluntad de Jesús, no era el plan de Dios. Jesús no vino a establecer su reino terrenal en su primera venida. Él vino a hablarnos del reino de Dios, primeramente, espiritual.
en el corazón de los hombres, no físico, no terrenal todavía. Y empieza a ver eso, empieza a ver la multitud y dice, este no es lugar, no es esto, mis discípulos no deben de escucharlo. No deben de caer presos de la mentalidad de la gente que está queriendo hacerme rey ahorita. Váyanse de aquí, salgan de acá. No quiero que se contaminen con esa mentalidad de que yo soy un rey que viene a darle comida simplemente a la gente y es algo terrenal. Y Jesús los hace cruzar. ¿Y sabes qué es? Pensaba, ¿no? Mejor es una tormenta con Jesús que la comodidad con un falso Jesús. Es mejor estar en la tormenta con el verdadero Jesús que estar todo tranquilo, todo se trata de la tierra, todo se trata de que este Jesús va a cubrir todo lo que yo quiero. Eso es el lugar más peligroso. Ese Jesús no existe. Y Jesús le dice, váyanse por favor, crucen, ahora los estoy obligando a salir de aquí, porque hay ciertas cosas que no quiero que ustedes se contaminen con la manera de pensar de la gente. En cierta manera Jesús dice, es más seguro mandarlos a una tormenta en el mar, a que ustedes se queden aquí a escuchar lo que la gente quiere hacer. Y sabes que tú dices a veces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué esta tormenta está ocurriendo en mi vida? Es porque Dios te está protegiendo de otra tormenta que no has visto, que no has considerado. Hay algo de lo cual Jesús te está protegiendo y por eso es mejor que estés en medio de la tormenta, lejos de un lugar donde realmente puede ser destructivo para ti y para mí. Y a veces es eso, ¿ves? Tú dices, ¿por qué? Y hay cosas que no vemos, que no comprendemos. Aquí Jesús no le da las explicaciones a los discípulos para que se vayan, simplemente le dice, crucen, vayan al otro lado, yo los voy a alcanzar allá. Y es Jesús quien le dice a la gente, váyase y Él se va a orar. Ahora, lo segundo que vemos acá es que Jesús sube a orar. Y yo creo que Jesús siempre oraba y Jesús necesitaba orar. Él jamás sacrificó su tiempo de comunión con su Padre. El tiempo de oración es importante. Ahora, imagínate, por un lado ve a las multitudes que quieren coronarlo como un rey terrenal, a lo cual Él no vino a hacer eso. Por otro lado ve a los discípulos que no están asimilando bien las verdades, porque ves en Marcos que cuando al final de la tormenta dice que los discípulos venían con sus corazones endurecidos porque aún no habían comprendido la alimentación de las multitudes. Entonces habían cosas que nomás no estaban captando, que no estaban comprendiendo los discípulos, corazones duros, las multitudes con intenciones equivocadas. Y Jesús dice, ¿qué voy a hacer? Tengo que orar. ¿Te acuerdas cómo lo tentó Satanás a Jesús? Si te arrodillas te voy a dar los reinos de la tierra. ¿Qué es lo que quería hacer esta gente? Quería hacerle un rey terrenal. Jesús tiene que ir a orar, tiene que subir a orar, a apartarse. Y Él hace el tiempo para orar. ¿Y sabes qué? Eso es algo que tenemos que tener claro respecto a la oración. Para orar tenemos que apartar tiempo para orar. No esperes que la oración de repente así mágicamente se te van a abrir los tiempos para que ores. Si tú no haces de la oración una prioridad, jamás vas a encontrar el tiempo para orar. Siempre va a haber algo más importante. Pero no había nada más importante para Jesús que hablar con su Padre. Y dice que se apartó solo. Eso te habla de que la oración es, si bien es cierto, hay tiempo para la oración congregacional, lo ves en la Biblia. La oración es algo privado e íntimo con Dios. Es un tiempo de desconectarse, desconectarte de tu celular, desconectarte de tu teléfono, de las cosas que te distraen. Jesús se desconectó y despidió a la multitud, mandó a los discípulos y se fue al monte a orar solo, Él solo y Dios y su Padre, solo. Y eso es la oración, es un tiempo solo de privacidad, de intimidad con Dios, donde la oración es esto. Dios te da toda su atención a ti y Él quiere toda tu atención. Y dices, ok, vamos a quitar todas las cosas que te están distrayendo, tienes toda mi atención, pero Él también quiere toda mi atención. ¿Ves? Y para que eso ocurra, tenemos que decir, esto me estorba, esto me desconcentra. Lo pongo a un lado porque tengo que enfocarme en lo que realmente es importante. Muchas veces realmente, si vemos la vida espiritual de nosotros como cristianos, de esta iglesia y de muchas iglesias en general, la oración es lo que más hemos sacrificado. No vemos la importancia. Decimos, no, la oración, pues sí, lo hago, pero realmente no le tomamos el peso a lo que significa orar. Y ¿sabes qué? La falta de oración es una señal de autosuficiencia.
Si tú no oras, estás diciéndome que eres autosuficiente, que no necesitas de Dios. Cuando yo no oro, estoy siendo sabio en mi propia opinión, porque voy llevando las decisiones de mi vida, voy caminando en base a lo que yo creo, a lo que yo quiero, a lo que yo siento. Pero cuando realmente doblamos la rodilla, estamos reconociendo de que hay cosas que van mucho más allá de nuestro conocimiento, de nuestra comprensión, y que necesitamos la guía de nuestro Dios. El Salmo 62, 1, 2 me gusta, dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Pero me gusta, como dice el verso 1, en Dios solamente espera en silencio mi alma. A veces igual esto de la oración se transforma en un monólogo. Es como que sacas tu listita y y pasa una grabación. Pero la oración es un momento para guardar silencio también. Dice que, fíjate, dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma. Somos muy buenos para hablar, pero curiosamente Dios nos dio una boca y 2 oídos. O sea, el énfasis debe ser más escuchar que hablar. Dice que en su presencia, en Él, nuestra alma guarda silencio. ¿Por qué? Porque solo Él es nuestra roca, nuestro baluarte, nuestra salvación. Dice: jamás seré sacudido. Entonces, no orar es eso, es una señal de autosuficiencia. Ahora, el verso 24 al 25. Imagínate, Jesús despide a las multitudes, se sube a orar, aquí empieza a transcurrir realmente horas. Horas pasan. Porque dice los evangelios, tú ves las 3 historias y vas entendiendo que realmente Jesús los despide cuando ya estaba anocheciendo, probablemente a la hora de las 6 de la tarde, quizás, por ahí. Pero cuando Jesús finalmente llega a la barca, son entre las 3 y las 6 de la mañana. Dice que llegó a la 4ª hora. Eso es de 3 a 6 de la mañana. Han pasado horas donde Jesús ha estado orando. Y han pasado horas en las cuales los discípulos están remando contra el viento. ¿Ves? Las tormentas, las dificultades en tu vida a veces duran, ¿ves? No son cortas. Y esto es importante. Las tormentas en nuestra vida son inevitables. Son inevitables. Van a ocurrir. Van a ocurrir. Las dificultades, las pruebas van a ocurrir, y en muchos de ustedes han estado ocurriendo y están ocurriendo quizás todavía hoy. O van a ocurrir mañana. Las tormentas en el mar de Galilea se arman en 5 o 10 minutos. Porque por la ubicación del mar, del lago de Genesaret, por las montañas, las tormentas se arman rapidísimo. Y así se arman las dificultades en nuestra vida. No te las ves venir de ninguna parte. Y de repente estás en medio de una situación que no imaginaste, que no pensaste. Y como aquí dice, los discípulos estaban en medio del mar. Fíjate el verso 24, en medio del mar, azotada por olas. Esa palabra azotada quiere decir torturar, afligir, fatiga. Es una misma palabra que Lucas, por ejemplo, usa cuando dice que los demonios sacudían a un endemoniado, lo azotaban, lo atormentaban. Imagínate la barca ahí siendo azotada, atormentada por el viento. Yo la verdad pues crecí en Chile, en el sur. Ahí realmente el mar es bien bravo, nadie se mete al mar. Es frío aparte, es el Pacífico. Nosotros nos acostumbramos a bañarnos en lagos. Y la verdad tenía mucho respeto de ir a la costa, al mar, porque es bien, bien bravo. Le tengo respeto al mar. Sé que es amigable, pero también es peligroso. Y si hay algo que evitaría a cualquier lugar, estar mar adentro en una tormenta. En una tormenta. Ahora, estos hombres son pescadores profesionales. Pero interesante, a pesar de toda su pericia, a pesar de toda la experiencia que tienen, están en medio del lago, o sea, están donde no quieren estar porque quieren cruzar, pero el viento les resiste y los está llevando hacia donde ellos no quieren ir. Y así son los problemas en nuestra vida. Cuando viene una situación, dices, es que no quiero estar donde estoy. Exactamente. Nadie quiere estar ahí en ese momento cuando estás sufriendo, cuando estás pasando por una situación difícil. Nadie quiere estar ahí. Te quieres salir lo más pronto de esa situación. Pero nada más el viento está soplando y no te quiere dejar de ir donde tú quieres ir.
y nada, y estás ahí como que atorado en esa situación, lejos de la orilla. Eso es lo que me llama la atención. La tormenta los llevó al medio del mar de Galilea. Yo creo que es diferente a encontrarte en una tormenta a 10 metros de la orilla, a estar en el centro, lejos de todo. ¿Verdad? O sea, si realmente cuando ya estoy llegando, empieza el mar, digo, bueno, pues ya en un minuto llego a la orilla. Pero cuando estás en medio de la situación, todo se ve lejano. Todo punto de referencia, todo punto de seguridad se ve lejos. Y así se ven, así nos sentimos en las pruebas, en las dificultades. Lejos absolutamente de cualquier ayuda, lejos de cualquier punto seguro donde pueda ya llegar y decir, ya pasó. Es ahí. Pero ¿qué vamos a hacer ahí? Es interesante, mira, fíjate, vamos a Marcos, que es la misma historia, pero Marcos nos da como un poquito más de ángulo. Marcos capítulo 6. Marcos 6. Verso 48. Porque aquí Marcos nos dice algo que aquí Mateo no menciona, que está justo al medio de este momento. Marcos 6, 48. Dice el 47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, lo que nos acaba de decir Mateo. Y él solo en la tierra, ¿ok? Entonces Jesús está arriba del monte, y los discípulos en medio del mar. Y fíjate el verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Pero fíjate esa frase, el viento les era contrario y remaban con gran fatiga. ¿Cuántos aquí han remado alguna vez? ¿Han agarrado un bote y han remado? ¿Alguien ha remado aquí? ¿Cómo te quedan los brazos después? Sobre todo si eres inexperto como todos lo somos. O sea, adoloridos. Si así de simple, así como todo tranquilo, es un trabajo enorme. Imagínate estar remando viento en contra, con carga, con 11 más como tú. Remando y el viento nomás no te deja avanzar. Te está llevando y te ha dejado en medio del lugar donde no puedes escapar. Estás lejos de toda ayuda, lejos de cualquier situación. Alguien que te pueda echar la mano. Un cansancio físico, pero ¿sabes qué? También un cansancio o algo emocional. Porque otra vez ves al final de Marcos y dice que sus corazones estaban endurecidos. Entonces, yo creo que no hay peor situación que estar agotado físicamente, pero estar aproblemado en el corazón, en tu mente y aparte en medio de un problema. ¿Te ha pasado eso? Como que estás así, como que estás agotado, has trabajado mucho y en el trabajo estás lleno de problemas y aparte viene otra situación con tu familia y dices, no más, no puede ser, como que todo se me está juntando. Así estaban los discípulos. Situación tras situación, no habían entendido lo otro, cuando ya viene esto nuevo, están así como, no puede ser. Y así a veces nos sentimos nosotros, no puede ser. Pero la Biblia nos dice, y Dios nos dice, que tenemos que saber de que las tormentas van a venir en nuestra vida. No es necesario que vayas ahí, pero en 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y Pedro, el que escribe, le está escribiendo a los cristianos que están de alguna manera siendo perseguidos por su fe. Y lo primero que dice, amados, dice, no os sorprendáis. ¿Por qué? Porque cuando vienen pruebas, lo primero que hacemos como cristianos es sorprendernos. Decimos, ¿cómo puede ser posible? Yo soy hijo de un rey. Eso no me debe de pasar a mí. Y dices, o sea, ¿qué onda? Entonces estoy en pecado, seguro. Y todas esas ideas que traemos a veces, sí, a veces Dios te va a corregir, pero no te va a destruir, te va a volver a poner en dirección. Pero la idea acá es eso, es que a veces como cristianos nos sorprendemos porque pensamos que, ok, estoy siguiendo a Jesús, estoy siguiendo a Dios, estoy leyendo mi Biblia, entonces eso significa como que no hay problemas. Y Pedro dice, no se sorprendan porque va a venir prueba a nuestra vida. Primera de Pedro, hay también capítulo 4, pero verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Eso no, vamos a editarlo de la Biblia, me siento bien.
La nueva versión, me siento bien. De modo de los que padecen según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es padecer a veces para nosotros. Dices, uy, eso no me lo habían enseñado, no lo habían leído. Pero fíjate, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una prueba o una dificultad no es excusa para nosotros para hacer el mal. Para querer brincar la situación por un atajo haciendo lo incorrecto. Dice que tenemos que encomendarnos a nuestro Dios y Salvador y seguir haciendo el bien. Pero pruebas van a venir. Juan 16:33, Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis gran alegría. No, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ves? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Y por qué decimos, cómo es posible que me esté pasando lo que me está pasando? Lo que nos falta es más Biblia, hermanos. Más Biblia. Conocer al Jesús verdadero y saber lo que Él nos tiene que decir de esta vida y de la vida que viene. Y cuál es nuestra esperanza y dónde deben estar puestos nuestros ojos. Ahora, en este momento, ¿qué está haciendo Jesús? Los discípulos probablemente hace horas están remando, tratando de llegar al otro lado, pero nomás no pueden. Cansados, fastidiados, enojados seguramente. Son como nosotros. Pero dice que Jesús los estaba mirando. ¿Te acuerdas lo que acabamos de leer en Marcos 6:48? Dice que Jesús estaba arriba y los estaba mirando. Ah, qué tranquilidad me da eso. Qué tranquilidad, qué paz. Jesús está orando, Jesús está lejos, pero Jesús les tiene echado el ojo a sus muchachos. Son suyos, le pertenecen. ¿Ves? Son de Él. Son de Él. ¿Sabes qué? Jesús no pierde lo que es suyo. Jesús no pierde lo que es suyo. A veces yo ando en la casa y ya les conté que soy malo con las llaves. Y digo, ¿dónde están las llaves? Las tengo en la mano. Se me pierden en mi mano. Cuando enseñé fue bien gracioso, hablé de las llaves perdidas cuando hablamos del hijo que se pierde. Ese día se me perdieron las llaves. Las dejé en mi carro en el supermercado por 1 hora. Llegué y no estaban las llaves. Una persona las dejó con seguridad. Gracias a Jesús, Él no es como yo. Él no pierde lo que le pertenece. Y estos muchachos son de Él. Son suyos. Y los está mirando. Juan 10:27-28, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes que a lo mejor estás pasando por situaciones y dices, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi familia? Tienes que recordar eso. Nadie te va a arrebatar de la mano de Jesús. Nadie. Porque eres de Él. La pregunta es, ¿eres de Él? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que vemos? Jesús está en ese momento donde está orando. Está hablando con su Padre. Pero está también al mismo tiempo viendo a sus discípulos remar. ¿Tú crees que Jesús no oró por ellos? Yo creo que sí. Jesús oraba por sus discípulos. Jesús intercede por su gente. Y algo que debes de recordar en una tormenta es eso, que Jesús está intercediendo por ti. Jesús intercede por los suyos. Romanos 8:34 dice, está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros, hablando de Jesús. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, hablando de Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús vive siempre para interceder por ti. Siempre. O sea, tú dices, que nadie ha orado por mí en la iglesia. Jesús está orando por ti. Estás en su lista de oración, seguro. Porque eres de Él. Entonces, esas cosas debes de recordarlas. El procedimiento en la turbulencia del avión es recordar los procedimientos y los pasos para que todo pueda salir bien. Cuando estés en una tormenta debes de recordar eso, de que tú le perteneces a Jesús. Y Jesús no te vas a perder, porque Él te va a agarrar, Él te tiene, te está mirando, Él está orando por ti, está intercediendo por ti. Pero es interesante, Jesús no calma la tormenta, no ora para calmar la tormenta. Él podría haber dado la orden desde la montaña y la tormenta hubiese terminado. Eso hubiese sido el final que todos quisiéramos. ¿Ves? Señor, ¿te acuerdas? Dice, cuando vinieron a pedirle un milagro, el centurión, tú das la orden, Jesús.
Y con que tú des la orden, yo sé que mi hija o mi criado va a ser sanado. Porque basta la instrucción de Jesús. Jesús podría haber dicho ya, que se acabe la tormenta. No lo hace. ¿Quién los mandó a la tormenta? Jesús los mandó a la tormenta. ¿Ves? Estás pasando por esa situación, Jesús te quiere ahí. Jesús me quiere ahí. Jesús me quiere por lo que estoy pasando. Ahí me puso, algo me va a enseñar. Él no calma la tormenta. De hecho, espera hasta entre 3 y 6 de la mañana para llegar hasta donde están. Han estado remando, dele que dele contra el viento por horas. Jesús simplemente los está mirando, está orando y va en rumbo ahora. Y va caminando. Lo que detiene a los discípulos, lo que no los deja avanzar, Jesús va caminando sobre el mar. Lo que nos detiene a nosotros no puede detener a Jesús. ¿Ves? No hay nada que pueda detener a Jesús. Ningún problema que tengas, ninguna enfermedad, nada, absolutamente ningún problema puede detener a Jesús. Jesús está sobre eso. Y empieza a caminar hacia ellos. Y fíjate cómo reaccionan, verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se alegraron, no, se turbaron, diciendo, un fantasma, imagínate. Y dieron voces de alegría, voces de júbilo, hermanos, no. Voces de miedo. Voces de miedo. Y yo creo, ¿sabes qué? Yo digo amén, yo igual hubiese gritado de miedo. Realmente. Imagínate, está el viento y ves a alguien que viene caminando por el mar. ¿Cuándo había ocurrido eso? La vez anterior Jesús estaba en la barca. ¿Ves? Nunca habían visto a Jesús caminar sobre el mar. ¿Ves? Cada prueba en tu vida vas descubriendo una faceta nueva de Jesús. Algo que no estabas consciente que Él podía hacer. Va caminando y lo confunden con un fantasma. Gritan estos pescadores, ¿ven hombres? Gritan. De miedo. ¿Por qué? Porque no piensan que Jesús puede caminar sobre el mar. Dice, esto es totalmente antinaturaleza. Exactamente. Jesús está fuera de los límites que nos controlan. Jesús es más grande que Él es el creador de todas las cosas. No hay nada que lo pueda detener. Absolutamente nada. Deja de temer, amigo. Deja de tener miedo. Yo debo de predicarme eso a mí mismo también. Edgar, debes de dejar de temer por lo que te preocupa ahorita. Deja de temer. Jesús cuando los ve, les dice, enseguida les habló el grupo gritando, dice, tranquilo, tened ánimo. Dice, yo soy, no temáis. Esas son las palabras que Jesús le tiene al que está con miedo en medio de una tormenta. Dice, tened ánimo. La palabra tener ánimo es confiar. O sea, confíen, soy yo, no tengan miedo. No les dice, no teman, la tormenta se acabó. No les dice eso. O no le dice, ya, voy a calmar la tormenta, ahora no tengan miedo, por favor. No. Le dice, no temas, porque yo estoy aquí, aún en medio de la tormenta. El temor no tiene que pasarse o no tiene que irse porque se va la tormenta. El temor tiene que irse porque Jesús está con nosotros. ¿Ves? Nosotros queremos que las tormentas se vayan y pensamos que ahí vamos a estar tranquilos, y Jesús dice no. No se trata de que no hayan tormentas y que no hayan problemas en tu vida. Se trata de que yo estoy contigo en medio de la tormenta. ¿Ves? Y ahí nos quiere llevar Jesús. Es incómodo meterse para allá. Es navegar en aguas profundas con Jesús y no es agradable porque nos va a sacar de nuestra comodidad, de nuestra seguridad. Pero Jesús no quiere discípulos cómodos. Quiere hombres transformados, mujeres transformadas por la fe y la confianza en Él. Otra vez Jesús dice ahí en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, como leímos hace un rato, pero confiad. ¿Ves? En mí tengáis paz, no en que la tormenta se va, sino en que yo estoy con ustedes. Esa es la verdad que tiene y la esperanza que tenemos como cristianos. Tú puedes decir, o sea, soy cristiano y la verdad mi vida ha seguido con problemas peores a veces. No se suponía que la vida iba a cambiar y que todo se iba a tranquilizar. A lo mejor por un tiempo sí. Pero los problemas, las dificultades van a venir. De hecho, en la Biblia la palabra problema no existe.
No aparece ese término. Son pruebas. ¿Ves? Pero van a ocurrir. Pero Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En qué quieres tener paz? Dices, no, yo voy a tener paz si esto cambia. Si la actitud de mi esposa cambia, voy a tener paz. Si la actitud de mi esposo cambia, voy a tener paz. Si las condiciones en mi trabajo cambian, voy a tener paz. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, el mar puede estar rugiendo, pero si yo estoy contigo, eso es suficiente para que no tengas miedo. Es suficiente. Y le dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús. Y la palabra confiar es la misma que dice Jesús aquí, tened ánimo. Es exactamente la misma palabra en griego. Lo que Jesús le está diciendo es, tengan ánimo, confíen en mí. No en lo gris o lo adverso o lo imposible que se ve la situación, confíen en que yo llegué. Entonces en la tormenta voy a recobrar el ánimo. Vas a recobrar el ánimo cuando recuerdes de que tienes su presencia en tu vida. Se trata de Él. No se trata de nuestra comodidad. Tampoco se trata de cómo te sientes. Las emociones cambian así, rápido. Pero lo que va a afectar tus emociones es tu manera de pensar. La Biblia nos llama y dice que tenemos que cambiar y renovar nuestro entendimiento. Jesús jamás nos pide cambiar nuestras emociones. Eso del corazón es volátil. Pero nuestra mente es lo que debemos de renovar. Y Jesús le dice, confíen, le está dando un hecho comprobable. Yo estoy ahí con ustedes. Cambien y dejen de pensar así. Yo estoy con ustedes. Entonces, la confianza a la cual Jesús nos quiere llevar a ti y a mí, la cual Jesús quiere llevar a sus discípulos, es una confianza no por ausencia de tormentas, sino por la seguridad de su presencia en nuestra vida. La confianza es también en su palabra, en que su voluntad es superior a mis circunstancias. Lo mismo que le dice confiar, y Jesús le dice confíen lo que yo les he hablado, le dice a los discípulos. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en lo que yo les he dicho. Sus palabras son importantes para nosotros. ¿Qué le dijo Jesús antes de salir? Crucen al otro lado de la ribera. En medio de la tormenta, ¿se acuerdan de lo que Jesús les dijo? ¿Que crucen al otro lado? No. ¿Por qué? Porque se nos olvidan sus palabras. En la tormenta, cuando Jesús va a la barca, le dice, crucemos al otro lado. Y llegaron al otro lado, llegaron al otro lado. Aquí los discípulos van a llegar al otro lado, van a llegar al otro lado. Pero la cosa es que se nos olvida. Sus palabras, ¿qué es lo que Jesús te ha hablado? Por eso a veces cuando las personas vienen y quieren consejo, yo lo primero generalmente lo que le voy a decir es ¿qué te dijo Jesús? Y a veces la gente se enoja cuando le digo eso. ¿Cómo que me dijo Jesús? Tú tienes que decirme, ¿no? Jesús tiene que hablarte, porque son sus palabras las que te van a sostener. Y si Jesús, ¿qué te ha dicho respecto a la situación que estás viviendo? Eso es importante. ¿Qué le dijo Jesús a estos hombres? Vamos al otro lado. Pero se les olvidó. ¿Ves? Tenemos que arraigarnos en lo que Jesús nos ha prometido, lo que Jesús nos ha dicho. Nuestra confianza está en su presencia, pero en sus palabras también, las que nos sostienen en medio de la dificultad. Versos 28 al 30, aquí viene nuestro buen amigo Pedro. Me encanta Pedro. Es como nosotros. Bueno, quizás no. Entonces le respondió Pedro, y Mateo es el único que lo menciona. No sé si en buena onda o mala onda, porque no sé si es para elogio de Pedro o para su vergüenza que se haya hundido, pero algún día sabremos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, chécate, Pedro todavía no está seguro si es Jesús. Si eres tú. Y así estamos nosotros. ¿Serás tú, Jesús, que estoy mirando aquí? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la verdad tenemos que elogiar a Pedro. O sea, la neta. O sea, es el único que dice eso. Los otros también ahí en su barquita. Pero el único que dice, Señor, eres tú. Y empieza Pedro, ¿no? Bueno, sí, era así, pero aquí ves, es mi héroe. Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven.
Ahora es interesante, uno siempre piensa en esta historia como Pedro se avienta al agua y va. No. Pedro ve a Jesús y le dice, si eres tú, di que yo vaya hacia donde tú estás. Eso es fe. Fe no es aventársela y se va. Eso yo creo que es un poco de estupidez. Fe es donde Jesús te está llamando, caminar e ir. No importa realmente hacia dónde te esté llamando. Dice, si eres tú, manda que yo vaya para ti. Y dice, ven, y ya, y se avienta, ¿ves? Eso es fe. No es imaginarse algo. No es un deseo tampoco. Simplemente es responder a la palabra de Jesús. Sí, ven, Pedro. Eso es fe. Y sale, dice, y descendiendo Pedro de la barca, imagínate poner tu pie ahí en el mar. No en una taza de agua, en una tormenta. Poner tu pie, dice, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, siempre hay un pero. Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Otra vez lo mismo que los discípulos, tuvieron miedo. El miedo que sentimos todos a algo. A perder tu trabajo, a perder tu familia, a quedarte solo, a lo que sea. Y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. La oración más corta en la Biblia. Pero Pedro camina hacia Jesús. ¿Por qué caminó? Porque Jesús le dijo, ven. Si Jesús no le hubiese dicho, ven, Pedro se hunde al poner el pie abajo. Él pudo caminar porque Jesús le dio la autorización y lo capacitó para venir. Pero el miedo fue lo que hundió a Pedro. El miedo. El miedo es lo que nos hunde. Cuando el miedo nos gobierna, dejamos de oír la voz de Jesús y comenzamos a oír otras voces. ¿Qué voces comenzó a escuchar Pedro? Las voces del viento, las voces de las olas. Empezó, ya Jesús está por delante, pero resulta que empezó a escuchar otras voces. Y el miedo se apoderó de su corazón y se hundió. Cuando Pedro apartó y quitó sus ojos de Jesús y quitó su confianza de lo que Jesús le había dicho de ven, Pedro se hundió. ¿Ves? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿En quién? ¿En qué? El Salmo 73, 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. ¿Y sabes qué? Jesús le dice, vente para acá, Pedro. Y lo agarró. Lo agarró, lo salvó. Y Jesús lo reprende. No dice, ay, pobrecito, se mojó. Lo salvó. Pero lo reprende. Dice, ¿qué onda, Pedro? Fíjate el verso 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué? No dice hombre incrédulo o hombre de nada de fe. De poca fe. Tenía un poco de fe, no lo suficiente. ¿Sabes qué? En la fe siempre hay espacio para crecer. Jesús quiere que tu fe siga creciendo en Él, tu confianza en Él. Ves que Pedro tiene mucho espacio para donde crecer, como tú y yo tenemos mucho espacio para donde crecer en la fe. Pero Jesús lo reprende. ¿Y sabes qué? A veces necesitamos eso también nosotros. A veces pensamos de que está pasando por una dificultad y está así como que ahogándose. No le vayamos a decir, no vaya a hacer cosas que se vaya a sentir. ¿Sabes qué? A veces necesitamos reprensión de hermanos que estén a nuestro lado. Que te digan, oye, ¿qué onda? O sea, ¿ya cuánto tiempo que eres cristiano y te estás ahogando en esto? O sea, reacciona. Oh, no vayamos a herir sus sentimientos. Jesús le dice, hombre de poca fe. Lo reprendió por su poca fe. Y termina, dice, y al momento Jesús, dice, lo extendió, lo saca, le dice esto, el verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Finalmente Jesús calma la tormenta. Cuando Él quiere, la calma. Cuando Él quiere. Las tormentas, ¿sabes qué? No van a durar siempre. Piensa eso. Estás en medio de una tormenta, esa tormenta no va a durar para toda la vida. Es temporal. Ahora, ¿quién decide cuándo se acaba? Jesús.
Jesús decide cuándo se acaban las tormentas. Él ve cosas que nosotros no vemos, Él entiende cosas que nosotros no entendemos, pero su tiempo está determinado por Jesús. Él sabe cuándo eso se va a terminar. Pero ¿sabes para qué sirven las tormentas? Para revelar muchas cosas en nuestra vida. Para revelar cosas. Tiene un propósito. ¿Qué salió revelado en esta situación en los discípulos? Su poca fe. Su temor. Y Jesús siempre a través de una prueba, tienes que pensar en eso. Cuando estás pasando por una prueba, tienes que decir, Señor, ¿qué estás revelando de mi fe? ¿Qué estás revelando de mi vida? Eso no es un castigo, Jesús te quiere revelar algo de tu corazón, de mi corazón, de dónde estoy parado en esto que es el cristianismo, el caminar con Jesús. Las tormentas siempre revelan cosas. Otra cosa, las tormentas no son para destruirte, son para enseñarte. Para enseñarte, para enseñarme. ¿Qué lograron al final? Fíjate la reacción, el verso 33. Vinieron, dice, y adoraron, y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús les enseñó realmente quién era Él en medio de una tormenta. ¿Sabes que a veces tenemos una mayor comprensión de Jesús en las dificultades que en el tiempo de prosperidad? En los tiempos de dificultades, cuando vemos al verdadero Jesús, se hace un Jesús palpable, real, genuino, como es Él. Y nos muestra realmente dónde debemos de poner nuestra confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Mira, vamos rápido a 2 de Corintios, capítulo 1. Vemos a este hombre, a este héroe de la fe, Pablo, como él también en su vida y en su ministerio cruzó por varias tormentas. Naufragios. 2 de Corintios capítulo 1, verso del 8 al 10 dice, porque hermanos, 2 de Corintios 1, 8 al 10 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está hablando Pablo, un héroe de la fe. Dice, perdimos la esperanza de vivir. Y hoy en día tenemos este concepto de cristianismo de que es paz y es todo tranquilo y no digas esas cosas, no declares eso y todo el rollo. Aquí dice, perdimos la esperanza de vivir. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte para que, ahí está, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Ves? Esas tormentas en tu vida son para mostrarte eso también, que no puedes confiar en ti mismo, no puedes poner tu confianza ni en ti mismo ni en otra persona, sino en Jesús. En Jesús. Entonces, ¿cómo termina la historia? Jesús sube a la barca y se calma la tormenta porque ya aprendieron la lección, ya vieron esas áreas en su vida donde necesitan crecer. Confianza, fe, seguridad en Jesús. Y ven a Jesús es el Hijo de Dios, ¿ves? Y eso quiere mostrarte Jesús en medio de una tormenta, en medio de la prueba, quién realmente es Él. Has llegado a esta situación por la cual estás pasando, esta dificultad. ¿Has llegado a esta conclusión? Eso a lo mejor es vital para que esa prueba se termine. Quizás, no sé. Que veas a Jesús con mayor claridad. A veces las pruebas son eso, para depurar nuestros ojos, para verle por quién realmente es. El miedo hizo que los discípulos no reconocieran a Jesús. No lo vieron, no lo supieron reconocer. Jesús quería mostrarse a ellos de una manera real y Jesús se muestra así en nuestra vida en momentos de gran dificultad. Y quiero terminar simplemente con esto. Job, la historia de Job es increíble. Todo lo que ese hombre padeció y sufrió, no por ser un pecador, sino por ser un hombre justo. Dice, no había hombre justo como él en toda la tierra. Y ves todo lo que pasó, todo lo que perdió, todo lo que sus amigos dijeron falsamente de él. Y al final de su libro, él dice lo siguiente. Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
¿Cómo Job llegó a esa conclusión de ahora ya mis ojos te pueden percibir con todo lo que pasó? Con todo lo que pasó. Y eso es algo que Jesús va a hacer. ¿Ves? Podemos saber mucho de Jesús en teoría. Podemos quizás incluso memorizarnos muchos versículos. Pero Jesús se va a hacer real en tu vida en los momentos de dificultad. Ahí vamos a ver qué tan asimilado tienes a Cristo en tu vida. Es ahí donde le vamos a ver realmente cómo Él es. No nos queda de otra. En los momentos de tranquilidad tenemos muy poca capacidad de asimilar las verdades espirituales. Estamos muy tranquilos, muy cómodos. Pero Jesús se quiere revelar a nosotros de una manera real. Y la manera en que Él lo hace es así. Haciéndonos y poniéndonos en situaciones que no queremos, que no pensábamos, protegiéndonos de cosas que son más peligrosas que una tormenta, como tener un mal concepto de Jesús. Te lleva a una situación donde Él quiere revelarse a tu vida. Y dice Marcos que cuando Jesús iba caminando, iba adelantándoseles. Y empezaron a gritar, y por eso Jesús les habla. Entonces, a veces estamos en medio de una situación. ¿Cuándo lanzas el primer grito de auxilio a Jesús? Señor, sálvame de esta situación. Sálvame. Y es ahí que Él te va a encontrar, ahí donde estás. Señor, te damos gracias por esta historia de estos hombres. Pero más te damos gracias por quién eres tú. Tú eres ese Salvador que no está dispuesto a perder lo que te pertenece. Te damos gracias porque nos identificamos con estos hombres. Nos llenamos de miedo con facilidad. Nos llenamos de miedo rápido cuando las cosas no están en nuestro control. Cuando no podemos cambiar las circunstancias, cuando ya no depende de nosotros, tenemos temor. Pero tú nos llevas a una zona, Señor, a un punto donde quieres realmente mostrarnos que lo único que debemos hacer es simplemente confiar en la verdad y en la realidad de que tú estás con nosotros y que tú vas a hacer que crucemos al otro lado. Y finalmente tú nos vas a hacer cruzar a la eternidad. Y no importa dónde estemos, nuestra vida aún no ha terminado. Estamos quizás en medio de algo, pero hay todavía por delante. No sabemos qué es, pero vamos seguros porque tú vas guiando nuestra vida. Yo te pido que tú encuentres a cada persona que está acá en el punto en el cual se encuentra en su vida. Quizás situaciones de enfermedades, quizás situaciones de problemas con los hijos, quizás situaciones de problemas matrimoniales, quizás depresión, quizás un montón de situaciones diferentes. Pero la solución sigue siendo la misma. No confianza en nosotros, no confianza en el hombre, confianza en el Salvador que está por sobre todas las circunstancias, y ese eres tú. Gracias porque nos rescatas. Gracias porque nos sacas del agua, nos pones en una barca y nos llevas hacia donde debemos de ir. Te amamos, Jesús. ¿Qué podemos hacer para pagarte? Nada, simplemente amarte y responder con nuestra vida siguiéndote. No estamos en un lugar más seguro que siguiéndote a ti. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.